Y mientras vamos encontrando el pasaje de Esther capítulo 1, los que lo van a encontrar, no vamos a ponernos de pie para dar lectura a todo este capítulo. Y también se va a ir proyectando el pasaje aquí en la pantalla, por si usted quiere verlo, pero vamos a leer todos juntos. Esther 1, son 22 versículos y vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra del Señor. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto, y daban a beber en vasos de oro, y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Vista, Arbona, Bigta, Abacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se incendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Estaban junto a él Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que venía la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero, enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad, y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es perfecta,
Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra nos transforma, nos aconseja, nos instruye. Queremos escuchar la voz de tu Espíritu Santo en esta hora, hablando a nuestra vida y mostrándonos cuál es tu voluntad, Señor. Ayúdanos, ilumínanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos. Ya empezamos entonces el día de hoy con la predicación de este libro, del libro de Esther. Pero antes vamos a retomar un poco del trasfondo histórico del libro de Esther. Para eso he preparado aquí una diapositiva para recordar. En la diapositiva yo la había presentado ya cuando estudiamos Esdras y Nehemías. Si ustedes se acuerdan, el libro de Esdras en el capítulo 1 empieza con el primer regreso de los judíos a Jerusalén. ¿Dónde estaban los judíos? En Babilonia. Su pecado, su necedad, su desobediencia había hecho que Dios les diera un castigo y los mandara a Babilonia cautivos. Entonces, después de casi 70 años cautivos en Babilonia, Dios, a través de un rey, el primer rey de los medos, llamado Ciro, da este decreto y da permiso de que los judíos regresen a Jerusalén. Y este primer retorno a Jerusalén fue capitaneado por este personaje que se llamó Zorobabel. Y si ustedes recuerdan, el libro de Esdras en sus primeros capítulos nos hablan de este regreso, de cómo encontraron ellos Jerusalén, porque había estado ya destruida, olvidada, con los pocos judíos que quedaban habían sido gente pobre que se quedó a labrar la tierra, pero también habían sido ya víctima de abuso de las otras naciones, de servidumbre, muchas cosas. Entonces Zorobabel reconstruye el templo. En Esdras capítulos 1 al 6 está este hecho, y después en el capítulo 6 viene un paréntesis donde se ubica el libro de Esther. Se ubica este libro de Esther, todo lo que nosotros vamos a estar estudiando en estas semanas, lo que queda de junio, y luego lo retomamos el año que entra, porque ya en segundo semestre vamos a predicar el Nuevo Testamento, pero vamos a empezar a ver el libro de Esther. Se ubica en este periodo entre el capítulo 6 y 7 de Esdras, porque pasan varios años, y en el segundo retorno es cuando llega Esdras a Jerusalén. Y hasta el tercer retorno, ¿quién llega? Nehemías a Jerusalén para reconstruir los muros de la ciudad. Pero vamos a ver entonces que el libro de Esther está en este periodo, más o menos en estos años, y vamos a poner la siguiente diapositiva para ver los reyes persas. Los reyes persas, para que ubiquemos a quién es el rey en este libro de Esther. ¿Cómo se llama el rey? ¿Ustedes ya ubicaron el nombre? Asuero. Ajá. ¿Dónde está Asuero ahí? También se le llama en griego Jerjes. Ciro fue el primer rey persa, que lo encontramos en Esdras capítulo 1. Ya estaba profetizado desde Isaías muchos años antes que Dios iba a levantar al rey Ciro y lo iba a usar para sus propósitos. El hijo de Ciro se llamó Cambises. Después de Cambises gobernó Darío, y después de Darío primero viene el rey Asuero, que es el rey del que menciona el libro de Esther, que también, como decíamos en griego, su nombre es Jerjes. Y después viene Artajerjes I, que es el que menciona el segundo retorno de Esdras y el tercer retorno de Nehemías después del tiempo de Esther. Nada más quería que nos ubicáramos, y ahí dejamos. Todavía no ponemos la tercera porque va con el tema que vamos más adelante. Entonces, ubicamos históricamente el libro de Esther, ¿sí? En el tiempo de Esdras y Nehemías, entre la construcción del templo y antes de que llegara Esdras a Jerusalén. Ahí está la historia de este libro. ¿Por qué Dios permite que esté este libro aquí insertado en su palabra? Es un libro inspirado por Dios. Causó mucha controversia en el pasado, porque no menciona ni una sola vez a Dios. No menciona la oración, pero sí menciona muchos actos de fe. Sí menciona que hubo ayuno. Sí menciona que hubo petición a Dios. Bueno, no como tal oración, pero sí menciona aquí la mano de Dios. Aunque no vemos el nombre de Dios, sí vemos la mano de Dios salvando a su pueblo. ¿Salvándolo de qué? ¿Recuerdan ustedes que tuvo una amenaza el pueblo? Lo querían destruir. Los enemigos querían destruir a los judíos. Y no nada más lo vemos en Esther. ¿Recuerdan ustedes Esdras y Nehemías? ¿Cuántos enemigos tuvieron en este tiempo el pueblo judío? Y lo que querían era destruir el pueblo, porque decían, no es posible que otra vez este pueblo resurja. No tenemos que permitir que surja. Entonces quería exterminar a los judíos. Y en no nada más en Jerusalén, sino que en este libro de Esther vamos a ver que desde Persia, desde la capital del reino, se estaba maquinando una destrucción en contra de los judíos. Se ha querido eliminar al pueblo judío en diferentes épocas de su historia. Y nosotros recordamos en los siglos pasados una terrible
intento de exterminio de los judíos, que fue el holocausto y todo lo que surgió. Pero aquí vamos a ver en el libro de Esther cómo Dios salva al pueblo judío. Pero el libro de Esther empieza en el capítulo 1 también mostrándonos la situación de cómo llega Esther a ser reina. Y la situación era lo que estaba viviendo ahí el rey Asuero en su matrimonio y en su reino. Y vamos a ver, en este capítulo 1, vamos a ver algunos elementos de la cultura pagana. Obviamente, Asuero y Esther no tenían conocimiento de Dios. Ellos tenían sus dioses, Basti, me estoy equivocando. Corríjanme, era nada más para ver si estaban despiertos, ¿sí? Corríjanme, Basti. Entonces, Asuero y la reina Basti no tenían conocimiento de Dios. Pero esto nos muestra a nosotros algunos elementos que nosotros tenemos que evitar y algunas acciones que tenemos que tomar derivado de esto para poder llevar bien nuestra familia y nuestro matrimonio. ¿Cuántos enemigos del matrimonio tenemos en la actualidad? ¿Cuántos divorcios hay en la actualidad? Es altísimo el porcentaje de separaciones en los matrimonios. Lo más triste es que en el mundo cristiano también es muy alto el porcentaje de separaciones y de divorcios. Tenemos entonces que decir, Señor, el poder de tu evangelio tiene que llegar a tocar mi matrimonio y mi vida. Hermanos jóvenes, el poder del evangelio tiene que llegar a tocar a nuestros jóvenes para que elijan bien, para que esperen en Dios la persona que tiene para ustedes. Desde ahí empieza el problema, cuando no esperamos en Dios, cuando nada más queremos estar jugando, cuando hay embarazos no deseados. Desde ahí empieza el problema. Tenemos que decirle, Señor, que el poder del evangelio, que lo que tú has hecho en mi vida o lo que quiero que hagas en mi vida sea un cambio, sea un noviazgo que te agrade y un matrimonio que permanezca y un matrimonio que te glorifique, que te agrade a ti. Qué bendición es ver matrimonios que a través de los años, no perfectos, no hay matrimonios perfectos, ¿sí? Si hay por ahí alguno que a usted le parece perfecto, pues preséntanos para platicar y para poder aprender unos de otros. Pero no son matrimonios perfectos, sino matrimonios en los que se ve la gracia de Dios, de que si nos tropezamos, nos levantamos. Si fallamos, nos arrepentimos y corregimos. Si estamos mal delante de Dios como esposas o esposos, tenemos que venir a decirle, Señor, ayúdame, necesito tu ayuda y tus principios. Y aquí vemos entonces el ejemplo de un matrimonio que no tenía temor de Dios y algunos elementos culturales que vinieron a dañar este matrimonio hasta la separación. Ustedes leyeron, ¿qué fue lo que pasó con la reina Basti? Ya no se presentó delante del rey, la hicieron a un lado y entonces años más adelante es cuando Dios permite que Esther, la judía, sea elegida como la reina ahora, la esposa del rey y la reina de esta nación de Persia. El primer elemento, hermanos, que vamos a ver, un elemento de esta cultura pagana, es la ostentosidad, la presunción, el despilfarro. Vean ustedes los primeros versículos que leímos, ¿de qué hablan? ¿Qué hizo Asuero? Dice, era un rey que era dueño de todo el imperio. Bueno, se sentía el dueño, no era el dueño, pero él gobernaba en todo el imperio. Y dice, ¿desde dónde hasta dónde estaba el imperio? Versículo 1. Desde la India. ¿Tienen ustedes aquí en la mente un mapa? ¿Dónde está la India? Vamos a imaginarnos el Asia. ¿Dónde está la India? En Asia, hasta el sur. Dice, desde la India, ¿hasta dónde? ¿Dónde estaba Etiopía? África. Si estamos aquí con Asia, aquí con Europa y al sur con África, toda esa zona era el reino medo-persa. Siempre fue prominente al principio y sobre todo en esos años más prominente el reino medo, de los medos y después los persas. Entonces fue un rey que tenía, el imperio medo-persa estaba creciendo mucho, había crecido. Recuerdan ustedes que antes de los medos y persas estaban los babilonios, pero se debilitó Babilonia y surgió el reino de los medos y de los persas. Y dice que ¿cuántas provincias había? Versículo 2. Perdón, versículo 1, 127 provincias. Entonces Asuero hizo un banquete sencillito, breve. ¿Cuánto duró? 180 días. Oiga, si hacer una comidita, ¿cuánto cuesta? Imagínense, 180 días. ¿Cuántos meses son?
6 meses de banquetes, de gastos, de invitar a todos. Dice ahí que eran principales y gobernantes de todas las provincias, gobernadores, dice el versículo 3, príncipes, cortesanos, poderosos de Persia y de Media, gobernadores, príncipes de provincias, y era un gastazo. Y después dice, ¿para qué? ¿Cuál era el propósito? ¿Qué quería hacer Asuero? Para mostrarle a todos la grandeza del reino, para mostrar a todos y presumir las riquezas del reino. La magnificencia, dice ahí, la magnificencia de su reino y de su poder. Entonces dice que hizo el banquete, y él hizo ese banquete de 6 meses y remató con 7 días de otra fiesta donde invitó a todos los habitantes de la capital del reino. La capital del reino se llamaba Susa, y invitó entonces a todos los habitantes de Susa a esta fiesta de 7 días. Menciona ahí inclusive los adornos y el mobiliario. ¿Cómo era el mobiliario? Ostentoso: oro, telas, piedras preciosas, mármol, columnas. ¿Cómo eran los utensilios? De oro, vasos de oro, vajillas finísimas. Todo esto lo mostró, todo esto lo gastó, todo esto lo despilfarró, todo esto lo presumió. Y este elemento de la ostentosidad y de la presunción y de la excentricidad. ¿Quién es alguien excéntrico? Exagerado. ¿Qué más? Alguien que exagera, alguien que presume. Y todo este elemento de la presunción. Ahora, ¿quién sabe cómo estaba el pueblo? Porque un gobernante que gasta tanto en sí mismo y en sus gustos y en sus vicios, generalmente el pueblo está pobre. ¿Les suena esto familiar? Amén. No digan amén. Pero sí es mucho de los pueblos latinoamericanos, y nosotros somos Latinoamérica. Entonces, algunos pueblos enriqueciéndose, los gobernantes y gastando en este tipo de excentricidades, de lujos, de cosas ostentosas, y la mayoría del pueblo con necesidad. Y esto vino a repercutir también en su vida, no nada más en su reino, sino también en su matrimonio y en su familia. Obviamente la reina Basti, pues también era de la realeza, también hizo su fiestecita. Pero ¿cuántas veces este elemento de la economía trae problemas a la familia y al matrimonio? Cuando hay escasez, el reclamo de que no hay. Cuando hay escasez, no te esfuerzas, no trabajas, tú debes ser el proveedor y yo no me das y no me alcanza. O si no, la mujer que no sabe administrar, tú te lo gastas todo y te compras esto y no debes de hacerlo y no eres mal administrada. Y cuando hay abundancia, también hay problemas, porque dice la palabra del Señor que muchas veces cuando aumentan las riquezas, a veces nuestro corazón se desvía cuando ponemos nuestro corazón en las riquezas. ¿Y cuántos matrimonios también cuando viene la abundancia se empiezan a dividir, se empiezan a separar y empiezan a hacer gastos y empiezan a caer en ostentosidades y cosas que no convienen? Que Dios nos dé la sabiduría de, cuando Él nos hace prosperar, manejarlo bien, hacerlo para su gloria. ¿Está mal la prosperidad y la riqueza? ¿Qué está mal? Amar la riqueza, caer en ostentosidad y en excentricidad y en gastos superfluos, caer en eso, llevarme entonces cosas de superlujo en mi vida, sabiendo que hay muchísima gente con necesidad, sabiendo que si yo me compro tal cosa que vale miles de pesos y no estoy ayudando al prójimo, estoy fallando. Y no estoy ayudando a la viuda y al huérfano y al anciano y al necesitado y al enfermo, no está bien entonces, porque no estoy. Si Dios me está haciendo prosperar, tiene que ser para glorificar su nombre, para extender su reino. Sí, para que usted pueda vivir mejor y comprarse cosas y que no falte nada en su casa, eso es lícito. Pero dice la palabra del Señor que busquemos el reino de Dios y que demos a las cosas de Dios y que extendamos el reino de Dios. Muchas veces Dios no nos da porque no somos fieles en lo poco. Por eso dice la palabra del Señor, el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Entonces seamos fieles y cuando Dios prospere, que eso sea de bendición. Me quiero detener más en el segundo punto porque hay mucho que decir del segundo punto. El segundo punto es, en este caso, los vicios, pero sobre todo menciona aquí un vicio. Versículo 7, versículo 10, menciona algo. Quiero que lo noten.
Algo que causó mucho problema en este matrimonio fue las borracheras del rey Asuero. Vean el versículo 7. Daban de beber en vasos de oro, vasos diferentes unos de otros. Yo me imagino que los invitados a esta fiesta querían llevarse de recuerdito un vaso, ¿no? Así como nos llevamos a veces los servilleteros y los floreros. Ay, pues me llevo el vasito porque era de oro. Dice aquí que daban en vaso de oro y mucho vino real. Dice que todo el mundo podía tomar lo que quisiera y a nadie se le podía obligar según esa ocasión. Eso me hace pensar también que a lo mejor en algunas otras ocasiones el rey tenía la potestad de obligar a que todos se emborracharan con él. Pero aquí dice que le dejaron libre. Después dice el versículo 10, estando el corazón del rey alegre del vino, es cuando manda traer a la reina Vasti. Y vamos después al siguiente punto. ¿Qué podemos decir del vino? ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca del vino? Muchas cosas, y por esto tenemos aquí la indicación. Quiero, hermanos, que notemos bien, el tema del vino en la Biblia lo tenemos que ver desde Génesis, como todo tema, Cualquier tema que usted quiera saber qué dice Dios acerca de ese tema, vamos desde el principio de la Biblia hasta el fin de la Biblia. Entonces, si yo tomo desde el principio al fin el tema del vino, porque hay algunos que justifican su copita o lo que se tomen, lo justifican con un versículo. Ay, el Señor Jesús tomaba la Santa Cena y dice ahí que toma. No, vamos a ver lo que dice y lo que no dice. El Señor Jesús convirtió el agua en vino en las bodas de Caná y por eso, pues. Entonces vamos a ver ya en el siguiente punto, el segundo punto de su punto de esto, qué fue lo que sí dice la Biblia, lo que sí tomó el Señor, lo que sí tomaban los cristianos y lo que no tomaban los hijos de Dios. Tres palabras en el Antiguo Testamento para vino. El problema es que en nuestras traducciones de la Biblia únicamente dice vino, 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 vino. Antiguo y Nuevo Testamento es la misma palabra en español, en castellano. Pero en hebreo y en griego no. El Antiguo Testamento está en hebreo y el Nuevo Testamento estuvo escrito en griego. El hebreo tiene dos palabras para vino y una palabra para sidra. La palabra tirosh en hebreo quiere decir jugo sin fermentar. Se le llamaba vino nuevo, pero no era vino, era jugo recién exprimido y que no se fermentaba. A veces se buscaba el modo de conservarlo dulce y a veces se ponía en frascos o en tinajas bien sellados y se le metía en agua fría, en cisternas de agua fría, y ahí se conservaba un tiempo sin fermentar. Y esa era la palabra hebrea tirosh. Está 38 veces en el Antiguo Testamento. La segunda palabra, ¿me la leen, por favor? Yayin. ¿El yayin qué era? Jugo sin fermentar o fermentado. El problema es que la palabra yayin significa las dos cosas. A veces quería decir jugo fermentado, que ya embriagaba, y jugo sin fermentar. Esa palabra es la más usual en el Antiguo Testamento. Está 141 veces. Pero tenemos una tercera palabra que aparece en el Antiguo Testamento, shekar. Shekar es la palabra que se traduce en el Antiguo Testamento como sidra. ¿Qué era la sidra? Era jugo de frutas fermentado, algo que se tomaban de algunas frutas, dátiles, otro tipo, manzanas, y se fermentaba. Está 23 veces en el Antiguo Testamento. De la palabra shekar, que es sidra, viene un verbo que es shakar. ¿Qué significa en el Antiguo Testamento shakar? Embriagarse. Cuando nosotros vemos estas tres, y podemos pasar a la siguiente, por favor. Analizamos en el Antiguo Testamento. ¿Quieren leer conmigo, las hermanas, las mujeres, lo que está en mayúsculas? Dice: la enseñanza del Antiguo Testamento condena el uso de yayin y de shekar. En el Antiguo Testamento no vamos a encontrar en ningún lado el apoyo para embriagarnos, ni siquiera para tomar una copa de yayin ni de sidra. ¿Saben a lo que se le equipara la sidra del Antiguo Testamento, que era fermentado de frutas? Se le equipara ahora a algunas bebidas, entre ellas la cerveza. Entonces, en el Antiguo Testamento no vamos a encontrar ningún apoyo para que se tomen bebidas embriagantes. Ahí ponemos dos ejemplos, como el de Noé. Reprobable lo que hizo Noé después de que fue un varón tan acertado
que va y cuando después desciende del arca adoran a Dios y empieza otra vez la vida de él y de sus hijos para poblar la tierra, siembra unas uvas, cosecha, hace jugo y ¿qué hace? Lo deja fermentar y se pone bien contento Noé. Y después las consecuencias ustedes las pueden leer en Génesis. Y luego Lot saliendo de Sodoma y de Gomorra, y la mujer queda convertida en estatua de sal porque no hace caso, va y se esconde en las montañas y en las cuevas, se esconde con sus hijas. ¿Y qué dicen sus hijas? ¿A poco nos vamos a quedar sin descendencia? Emborrachemos a mi papá y tengamos un hijo de mi papá. Incesto, porque siempre el problema del alcohol trae otros pecados ahí gratis, ¿no? Que van de la mano. Entonces, ahí no hay apoyo. Dice la Biblia, los sacerdotes en el Antiguo Testamento, cualquier siervo de Dios tenía que abstenerse ¿de qué? De bebidas fermentadas. Los que querían consagrarse a Dios haciendo voto de nazareato, tenían que consagrarse, tenían que abstenerse. La abstinencia era el consejo de Dios y la indicación de Dios para el que se quería consagrar. Vamos rápidamente a Proverbios 21. Voy a pedir a todos los varones que me ayuden a buscar Proverbios 21. Y a todos las hermanas conmigo por Proverbios 23, 29 al 35. Vamos a esperar a que tengan las citas. Proverbios 21, los varones y las hermanas. Aquí lo tenemos para que lo queremos leer todos. Gracias, hermanos de la cabina, que nos pusieron el texto. Hermanos varones conmigo. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Usted sabe que Proverbios habla de los sabios y de lo contrario de los sabios. ¿Quiénes son? Necios, tontos, por decirlo decentemente. Y dice Proverbios, vamos a buscar la cita de Proverbios. Vamos a leer, dice, hermanas conmigo. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Será como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. ¡Qué terrible! Yo tuve tristemente un tío que ya falleció, que así, yo desde que me acuerdo de niña, yo lo veía tomado. Ya en la juventud lo llegué a ver con su cerveza tomado. Ya hace algunos años en el hospital, muy mal, con cirrosis. Y en el hospital que se le hablaba de Dios y que le decían, le dijo a los familiares, no me digan, yo cuando salga de aquí lo primero que voy a hacer es comprarme una Six y una cerveza. Y lo hizo. Cuando salió del hospital, volvió a tomar y murió finalmente. Yo no sé si Dios en su misericordia, ese tío pudo reconocer a Cristo en su corazón. Nuevo Testamento, la palabra más usual en el Nuevo Testamento para el vino, la enseñanza del siguiente diapositiva para que veamos. La palabra del Nuevo Testamento es la fermentado o no fermentado. Pero fíjese que el uso que le daban los judíos del clima y de que ellos no tenían refrigerador. Entonces lo usaban en conserva y luego ya lo sacaban y lo preparaban para tomarlo o lo diluían. A veces era el almíbar, que dejaban reducir el almíbar para después tenerlo guardado en algún lugar donde se conservara sin fermentar y luego ya echarle agua y poder tomarlo. También a veces de las uvas secas, de las pasitas, también llegaban a hacer algún tipo de bebida, algún tipo de jalea. Y también si llegaba a ser fermentado, que no era común en los judíos, era una porción del vino, el jugo fermentado, ¿por cuántas de agua?
20, diluido por lo menos con 20 tantos de agua, y eso no era común. El judío tenía cuidado de lo que tomaba. Aún los rabinos judíos sentenciaban la bebida. Si el rabino veía que era fermentada, la rechazaba. El rabino judío debía tener cuidado de que el pueblo anduviera bien por ese camino. El Nuevo Testamento, vamos a ver la que sigue, porque el Nuevo Testamento tampoco apoya de ninguna manera el uso de la enseñanza del Nuevo Testamento. Condena las bebidas fermentadas, embriagantes y la borrachera. ¿Sí? ¿Quieren leer conmigo? La enseñanza del Nuevo Testamento condena las bebidas fermentadas, embriagantes y la borrachera. Gálatas 5:21 hace una lista de pecados y ahí aparecen borrachera. Igual el apóstol Pablo en Romanos aparece ahí como lista de pecados la borrachera. Pero usted puede decir, yo no me emborracho, nomás me tomo una. Tampoco está bien. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es la orden? Buscar a Dios y dejar las cosas que no convienen. Romanos 14:15 al 21. Ahorita vamos a ir a ese pasaje, pero quiero mencionarles que en la palabra del Señor en el Nuevo Testamento siempre apunta a lo mismo que ya estaba presentado en el Antiguo Testamento. Si en el Antiguo Testamento no se le alentaba al pueblo judío, ni a los que querían buscar a Dios, ni a los que se querían consagrar a Dios, es más, se les prohibía la bebida fermentada, el mismo espíritu del Antiguo Testamento, la misma intención está en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento está la intención de Dios de que todos los que nos queramos consagrar, ¿qué tenemos que hacer? No ir, abstenernos. No nos gusta la palabra, pero ahí está. ¿Cuál es el camino para el cristiano? La abstinencia. Si usted se quiere consagrar más, servir a Dios, tener respaldo en su ministerio, tiene que abstenerse de estas cosas y muchas otras. Esta es una, pero hay otras muchas que tenemos que abstenernos porque el amor a Dios tiene que ser más grande. Porque tenemos un tesoro en nuestra vida que es el reino de los cielos. Y como si yo valoro este tesoro y este privilegio de servir a Dios, me abstengo de lo que me estorba y de lo que estorba a otros. Mencioné hace rato dos pasajes y les voy a mencionar uno más. El pasaje de las bodas de Caná de Galilea. ¿Recuerdan ustedes? Juan capítulo 4, los primeros capítulos de Juan, donde el Señor Jesucristo hace su primer milagro, porque su mamá le dice, no tienen vino. Y entonces, y la palabra vino es oinos. Pero nosotros, con lo que hemos visto de la enseñanza del Antiguo y Nuevo Testamento, y lo que nos mencionan varios comentaristas que están de acuerdo con esto, seguramente en las bodas de Caná el Señor convirtió el agua en jugo sin fermentar, porque el vino que se servía y el vino de calidad en las fiestas no era un vino embriagante, era un jugo de calidad que se daba. Entonces el Señor lo hizo así y eso va de acuerdo con mostrar su gloria y mostrar toda la intención del reino de los cielos. Hubiera sido muy incongruente que el Señor hiciera vino para que la bola de invitados, ya, porque dice que tomaron y hasta el final seguían y dijeron, has guardado el mejor vino para el final. Le dijeron al novio, te felicitamos, has guardado el mejor vino al final. Y el Señor hubiera sido incongruente si le hubiera dado los recursos para emborracharse a todas esas personas. Entonces, como hoy no significa fermentado o no fermentado, y el contexto general del libro y del ministerio del Señor Jesucristo y de toda la Biblia nos da mucha luz, entonces el Señor hizo agua y la convirtió en jugo sin fermentar. Cuando el Señor toma la Santa Cena, dicen 3 de los evangelios, y tomó del fruto de la vid. No dice oinos. ¿Qué dice? Del fruto de la vid, especificando que era jugo de uva. El Señor Jesucristo no tomó bebida fermentada. Y cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿alguien recuerda ese pasaje en 2 de Timoteo? Le escribe Pablo a Timoteo y le da consejos y le dice, toma un poco de vino por tus constantes enfermedades estomacales. Los judíos, parte de lo que usaban como remedio para el estómago era jugo diluido, no era fermentado. Y si lo recomendaba el apóstol Pablo,
para Timoteo, seguramente porque Timoteo sí se abstenía de todo eso, porque era un siervo de Dios. Y le dice, tómate un poquito de jugo diluido para tus enfermedades. No había ranitidina, ni Melox, ni todo lo que el Pepto y todo eso. Es lo que podía tomar el remedio para esas enfermedades. Pero ninguno de los 3 pasajes nos apoyan a que nosotros tomemos ni siquiera tantito. ¿Sí, hermano? No me vea feo. Romanos, la última ley y el parámetro más alto es el parámetro del amor. Dice Romanos 14, y quiero que veamos esto y ya con esto terminamos este punto, se los prometo, ya. Por hoy fue suficiente. Romanos 14, 15 al 21 y Romanos 15 del 1 al 3. Dice Romanos 14, el apóstol Pablo dice, en la iglesia hay gente fuerte y gente débil. Los fuertes en la fe, ¿qué tenemos que hacer? Si es que somos fuertes, tenemos que soportar o sobrellevar a los débiles en la fe, ayudarles a su fe, no estorbarles. Gracias, hermanos. Entonces, aquí está el pasaje nuevamente y vamos a leerlo, si lo quieren leer conmigo. Dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Vamos a Romanos 15, versículos 1 al 3. De una vez leer todos los pasajes y hacer el último comentario. Romanos 15, del 1 al 3. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Hasta ahí entonces. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? Nosotros tenemos que apuntar en muchas cosas, no nada más en el vino. Esto se aplica también a mi forma de vestir, a mi forma de hablar, inclusive ahí dice a la comida. Dice, si por causa de son mis libertades en Cristo. ¿Tengo libertad en Cristo de muchas cosas? Sí, ya soy libre en Cristo. Pero dice aquí la palabra del Señor en Romanos 14 y 15. Si yo por mi libertad en Cristo, de que, pues a mí me gusta ahí nada más si por mi libertad en Cristo hago tropezar a mi hermano que me ve o al que apenas se va a interesar en la fe y le estoy estorbando el reino de los cielos, si yo le hago tropezar, entonces no ando conforme al amor, estoy mal. Entonces, si yo me abstengo y además no tengo ningún apoyo bíblico para participar en bebidas fermentadas, ninguno. Y aparte tengo que andar conforme al amor. Entonces dice ahí, cada uno en lo que es bueno agrade a su prójimo, ni aun Cristo se agradó a sí mismo, entonces tenemos que abstenernos. El rey Asuero, ya toma malas decisiones, había caído en la ostentación, pero aquí dice que estaba su corazón alegre por el vino. Y en ese momento y en esa borrachera del último día del banquete, es cuando llama y quiere traer a la reina Vasti. ¿Con qué intención quería traer a la reina? Que era hermosa. Para presumirla, porque dice que quería que todos vieran la hermosura de la reina. Y esto nos lleva al tercer punto, el conflicto en el matrimonio. ¿Qué conflicto hubo entre Asuero y Vasti? ¿Qué dijo Vasti? Pues no voy, y hazle como, que lo haga como que le dijo a los eunucos, porque los eunucos eran los que se dedicaban a cuidar al harem del rey, porque no nada más era la reina, tenía también a todas las concubinas. Y los eunucos eran gente que ya se había dedicado, los castraban para que no hubiera peligro de que embarazaran a las concubinas. Entonces eran todos estos que mencionan aquí que leímos. El rey manda a los eunucos y manda a traer a la reina Vasti. ¿Y qué dice Vasti? Y hazle como quieras. Y no voy. La situación histórica era muy diferente a lo que nosotros estamos viviendo ahora en el 2018 y aquí en el Estado de México y en la Ciudad de México. Era el reino persa en ese tiempo,
con protocolos reales, con leyes reales. Simplemente ahora que fue la boda real del pelirrojito, de Harry. ¿Cuánto protocolo vieron ustedes? Y los títulos y todo eso. Imagínense en aquella época. Entonces, Vasti rompió todo el protocolo y Vasti no quiso ir. Obviamente Asuero estaba tomado, estaba abusando también del poder. Había ahí machismo. ¿Qué más había? ¿Qué más detectan? Autoritarismo. Lucha de poder. Dijo Vasti, no voy. Y el rey quería que fuera, y entonces viene ahí el mal consejo de los astrólogos y de los que él consultaba, y viene la decisión de que Vasti ya no venga a la presencia del rey, y viene el decreto, que tenía que ser un decreto, que no podían ya removerse, de que todas las mujeres del reino, que eran muchísimas, que eran millones de mujeres de todo el reino persa, tenían que ver el ejemplo para que esas mujeres estuvieran calladitas, quietecitas, honrando a sus maridos y todo eso. Aquí el problema es el conflicto entre matrimonio. ¿Cuántas veces tomamos el camino equivocado cuando hay un conflicto matrimonial? ¿Cuántas veces la prudencia sería la mejor arma? Hermanos y hermanas, no nada más hermanas, hermanos y hermanas. ¿Cuántas veces somos imprudentes? Y en lugar de dejar tranquilita la cosa, estamos, ay no, ahorita dime, no te duermas, vamos a arreglar esto, a ver por qué. Ay, déjelo dormir, hermana, por favor, tiene que levantarse a trabajar. O cuántas veces el hermano también, ¿no? También cae en la imprudencia. Y cuántas veces decíamos lo que ya se llama la lucha de poder. Ah, no, ¿cómo voy a dejar que se salga con la suya? Ahora no cedemos nada y me hago aliado a los hijos y hacemos equipo con un hijo y el papá con el otro hijo. Si nada más hay una hija, pues se la jalan o para acá y para allá. Lucha de poder, de querer mandar, de querer tener el control. ¿Y sabe quién debe tener el control del matrimonio? Dios. Porque hay mucho machismo, hay mucho feminismo, hay mucho matriarcado. Matriarcado abierto y oculto. La mujer que se adueña de los hijos y hasta de los nietos. Y eso no está bien, hermanas. Las mujeres que ocultan el matriarcado como la mujer abnegada, pero ella es la que manda. El hombre dice la última palabra. Sí, mi amor, ya se la saben. Y eso no está bien. O el hermano que cree que, como dice la Biblia, que él es la cabeza, él manda. Sí dice la Biblia que es la cabeza, pero si vamos y somos honestos, vemos el tema hombre-mujer desde Génesis a Apocalipsis. Hermanas, de los miércoles lo estamos estudiando, hermanas, y lo que dice la palabra. Si la palabra dice esto, lo hago. Entonces, sí, honestamente, sí, el hombre sí es la cabeza. El hombre no es nada más el sacerdote del hogar. ¿Saben quiénes somos los sacerdotes? ¿Qué dice el apóstol Pedro? Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿A quién está hablando el pasaje? A los creyentes, hombres y mujeres. ¿Qué dice Apocalipsis 1? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Está hablando a todos los cristianos, hombres y mujeres. Los sacerdotes de la casa somos hombres y mujeres juntos, porque buscamos a Dios juntos y llevamos a los hijos juntos a las cosas de Dios. Entonces, cuando hay todo este desequilibrio y conflicto matrimonial y machismo, matriarcado, y cuando se ve a la mujer como objeto nada más sensual o sexual, que fue Asuero, entonces la belleza, y a lo mejor la quería en traje de baño y todo para que la vieran todos, y Vasti se negó. Cuando se ve no se valora a la esposa como debe de valorarse, y cuando la hermana no valora al esposo como debe valorarlo, es cuando vienen los conflictos y vienen rupturas. Se empiezan a hacer abismos en el matrimonio. ¿Cuántas veces nos sentimos que nos estamos, en lugar de acercando con el esposo o la esposa, estamos alejándonos? Y empezamos a no solucionar los conflictos y empezamos a hacer este tipo de cosas que dañan el matrimonio, y cuando nos damos cuenta ya estamos totalmente separados. Muchos matrimonios durmiendo en camas separadas, en cuartos separados, finalmente se acaban por separar. A veces uno piensa, ya tienen tantos años de matrimonio, gracias a Dios, y de repente a los 20 años se separan. Hay matrimonios, a mí me sorprendieron algunos hermanos que sí ya tenían 20 y tantos años y estaban ya tramitando el divorcio. ¿Por qué llegar hasta ese momento? ¿Sabe qué? Hay que darle cabida a la gracia de Dios en nuestra vida desde antes. Si tenemos que prevenir un divorcio,
tiene que ser desde antes. Si yo ya estoy en camino a muchas cosas que están dañando mi matrimonio, tengo que corregir. Si yo como mujer he estado fallando en muchas áreas, tengo que decirle, Señor, perdóname y ayúdame a solucionar conforme a tu palabra el conflicto y pedirte que me dé sabiduría para acercarme, para platicar, para dialogar. Si el hermano también ha fallado, tiene que arrepentirse, ponerse delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame a pedir perdón y a cambiar. A veces cuando ya están al punto del divorcio y no vemos solución, tenemos que decirle, Señor, toca este matrimonio, que abran su corazón a tu gracia, porque tú tienes. ¿Usted cree que Dios puede restaurar cualquier matrimonio? Dios es poderoso para restaurar cualquier matrimonio y cualquier familia. El problema es que si no hay disposición en alguno de los dos o en los dos, es difícil. Tiene que haber la disposición a la gracia de Dios en él y en ella. Y así se puede salvar el matrimonio, claro que sí. Se puede salvar y entonces tenemos que entrar a la restauración, a la consejería, a la oración, a los cambios para que haya esto. Pero tiene que haber entonces la disposición de los dos. Este matrimonio falló. Eran gente que no conocía a Dios y terminaron en separación. Dios, en medio de todo esto, más adelante, años más adelante, permite que haya un concurso de belleza para elegir a la reina. ¿Y quién gana el concurso de belleza? Esther. Y Dios la levanta en un momento determinado de la historia del pueblo judío para salvar a su pueblo. Dios todo lo cambia en bendición, ¿sí o no? Pero definitivamente esta historia de Asuero y de Vasti nos muestran estos elementos de la cultura pagana que pueden destruir nuestro matrimonio. Número 1, el mal uso del dinero, la ostentación, la excentricidad, el lujo, el despilfarro, la mala administración. Eso puede dañar nuestro matrimonio y nuestra familia. Y además, ¿sabe qué modelo le dejamos a los hijos en cuanto al uso del dinero? En cuanto al vino, ¿con qué autoridad le decimos no tomes si yo tomo? Aunque sea una, aunque sea media. Y número 3, ¿qué modelo le dejo a mis hijos cuando soluciono problemas en mi matrimonio? ¿Los soluciono o nos están viendo que pasan los meses y felices días y años, más bien infelices días, sin hablarnos? Dile a tu papá que no sé qué. Dile a tu madre que no esté dando lata. Dile. Y sí, ahí están los hijos y al rato repiten el modelo y corregido y aumentado. ¿Y por qué a mi hijo le va mal en su matrimonio? Ay, hermanita, ¿no se acuerda cómo era usted perruchilla con el pobre hermano? ¿Cómo no quiere que ahora el hijo sea perrucho o que el hijo se deje de la nuera perrucha? Entonces, esos modelos ellos los van aprendiendo y nosotros tenemos que decirle, Señor, que yo no dé lugar a estos elementos de la vida sin Dios, de la cultura pagana, para que entren a mi matrimonio. Y si están en mi matrimonio, en el nombre del Señor, los vamos a sacar con oración, con obediencia, con consejo, con decisión. Amén. Si están esos elementos, hermanos, vamos a pedir perdón y vamos a retomar, y el Señor, en la oportunidad que nos da cada día, nos permite renovar el matrimonio. Dios quiere usar matrimonios victoriosos para mostrarle al mundo que vale la pena ser cristiano, que vale la pena seguir a Jesús, que le vale la pena la vida con Dios, pero eso se tiene que reflejar en un buen matrimonio y en una familia que vaya victoriosa en adelante, siguiendo al Señor y haciendo su voluntad. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos? Voy a pedir si alguien quiere pasar, y como matrimonios quieren pasar a orar aquí, vamos a orar y decirle, Señor, aquí está mi matrimonio, tú sabes mis necesidades, mis defectos, pero yo me pongo en tus manos. Si usted quiere orar como matrimonio o poner delante de Dios algún matrimonio que sabe usted que está en conflicto, vamos a pedirle al Señor que le ayude a ese matrimonio y que usted pueda también ser mensajero de reconciliación, mensajero de paz para el Señor. Nuestro Señor, te damos muchas gracias en esta hora, Señor, porque tú nos has permitido ver en tu palabra este ejemplo de este monarca con su esposa, con la reina, y la situación que ellos vivieron, el conflicto tan grande que llevó a una ruptura. Señor, este rey no te conocía, ni la reina Vasti. Nosotros sí te conocemos, Señor, que tú eres
el que diseñó el matrimonio, el que diseñó la familia. Por eso venimos a ti, Señor, reconociendo que tú eres un Dios perfecto, reconociendo que en ti tenemos, Señor, toda respuesta, Señor, a nuestra necesidad como familia, como matrimonio. Por eso te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de los matrimonios que estamos aquí, Señor. Que tu mano poderosa sea sobre cada hermano, cada hermana. Que si hay alguien que también no está aquí, Señor, su cónyuge, Señor, tú le toques y le bendigas. Pero te damos gracias por cada uno de los matrimonios, Señor, que estamos aquí. Por tu gracia seguimos juntos, por tu misericordia, Señor, porque tú has sido bueno, bendito Dios, con nosotros. Porque hemos fallado como esposos y como esposas, pero tú no fallas, tú eres perfecto, Señor. Te rogamos, bendito Dios, que tú pongas tu mano de poder sobre cada uno. Señor, que estos elementos de la cultura alejada de ti, de la cultura pecaminosa que hemos analizado, Señor, te pedimos, bendito Dios, que podamos quitarlos de nuestra vida y de nuestro matrimonio, Señor, y de nuestra familia. Señor, que el manejo del dinero, Señor, sea con la sabiduría que tú das. Señor, que si aumentan las riquezas, no pongamos el corazón en ellas. Señor, que si viene la tentación, Señor, de gastar en cosas superfluas, Señor, de gastar tanto, Señor, o de mal administrar los recursos que tú nos has dado, que nos pongamos a meditar y que corrijamos el camino, Señor. Que si tú, Señor, prosperas a mis hermanos, que sea para darte a ti la honra y la gloria. Señor, gracias porque también les das la bendición de que puedan mejorar el lugar donde habitan, lo que visten, lo que comen, lo que calzan, pero que no se nos olvide, Señor, que darte a ti es primero y dar a los necesitados también es algo importante. Señor, te pedimos, bendito Dios, que tú nos ayudes también a meditar en el aspecto, Señor, del vino. Con tristeza reconocemos que hemos tenido todos, Señor, familiares, o tenemos familiares o gente cercana a nosotros que tiene el problema del alcoholismo. Tal vez algunos hasta ya partieron, Señor, a tu presencia. Es un mal, Señor, que aqueja a nuestro país, a nuestra sociedad y a nuestro continente. Te rogamos, Señor, que como cristianos tengamos el valor, Señor, de abstenernos de lo que no conviene, de lo que no tiene apoyo bíblico, porque es agradable a veces a nuestro cuerpo, a nuestro gusto, por muchas razones, Señor, pero te pedimos, bendito Dios, que si hay hermanos que están con esa lucha y esa batalla de las bebidas alcohólicas, tú les des la victoria, Señor, que se tomen de tu mano, y aunque sean, Señor, que no tengan la batalla tal vez del alcoholismo recurrente, Señor, o que sean ocasional, Padre mío, tú sabes la batalla de cada quien, pero que tengamos esa sabiduría, Señor, de lo alto, de decir no, de abstenernos, para tener la autoridad de enseñar a nuestros hijos, de ser buen testimonio a nuestra familia, de no ser tropiezo cuando les hablemos de las cosas tuyas. Te rogamos tu ayuda y tu bendición también, para que en los conflictos matrimoniales nos des, Señor, los recursos tuyos. Te rogamos, Señor, que si hay algún matrimonio o varios que tenemos alguna necesidad o que tienen algún conflicto no resuelto, que tú des sabiduría, Señor, a cada hermano y hermana, que no haya esa lucha de poder, que no haya el machismo, que no haya, Señor, el feminismo, el matriarcado, Señor, que haya el equilibrio bíblico de respeto mutuo, de amor, Señor, de sujeción a tu voluntad, de dejar que tú reines, Señor, en el matrimonio. Te rogamos, Señor, que esos conflictos sean, Señor, resueltos con tu ayuda y con tu gracia. Que tu gracia, Señor, que es maravillosa, Señor, nos sostenga, nos ayude y nos bendiga, Señor. Bendiga cada matrimonio, Padre, para que también nuestra familia tenga la gran bendición, Señor, de ver cómo tú eres bueno y cómo tú nos ayudas, Señor. Que seamos ejemplo a nuestros hijos en todos los aspectos. Que bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas. Señor, reconocemos que tú eres bueno, grande y poderoso. Pedimos, Señor, por otros matrimonios, por otras necesidades de otros hermanos que están en conflicto. Tú sabes las
lesiones, las fracturas, los problemas que han pasado, las desilusiones y los engaños de hermanos y hermanas en los diferentes matrimonios, Señor. Pero rogamos que tú restaures matrimonios para tu gloria. Rogamos que tú restaures y que la iglesia cristiana, por lo menos esta iglesia, Señor, podamos, Señor, ser victoriosos en ese aspecto la mayoría, para que podamos, Señor, mostrar a este mundo que en ti hay esperanza, que en ti hay solución, Señor, que con tu gracia y tu poder podemos salir adelante como matrimonios victoriosos y como familias en victoria para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos, Señor, y te damos muchas gracias por tu palabra y por cada uno de mis hermanos que están aquí. Te alabamos y te damos la honra y la gloria. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, Señor, gracias.